Le agradezco al doctor Miguel Valdés, un buen amigo, la presentación y el tema del que me han pedido los coordinadores que platique con ustedes es nuevos métodos diagnósticos y tratamientos en hemorragia de tubo digestivo. Esto a propósito de que el curso es precisamente nuevas terapias en gastroenterología. Bueno, debo de señalar primero que la hemorragia de tubo digestivo es el motivo más frecuente de hospitalización por patología digestiva. La úlcera péptica ocupa un lugar preponderante en este contexto y tiene una incidencia de 19 a 50 casos por 100,000 habitantes por año, con una mortalidad que es sustancial. Hablamos de entre un 3.5 a un 10%. Y bueno, además es para mí un honor también mencionar trabajos mexicanos y particularmente de uno de nuestros coordinadores, directores de este curso, que es el doctor José Alberto González González. Este trabajo fue publicado en la Revista Española de Enfermedades Digestivas en el 2011 y él en un estudio evaluó las causas de hemorragia de tubo digestivo no varicial, hago aquí la aclaración, y nos ofrece esta casuística, nos señala que sin duda la úlcera péptica es la causa más importante de hemorragia de tubo digestivo alto en nuestro país. Si ustedes suman los tres primeros diagnósticos endoscópicos, úlcera gástrica, úlcera duodenal y la combinación de úlceras gástricas y duodenales, supera el 55%. Es decir, ese es un motivo de preocupación, esto en una serie de más de 1,000 pacientes. Esos son los porcentajes que aparecen en la columna de su derecha y los intervalos de confianza. Vale la pena señalar que uno de los objetivos de este trabajo del doctor González fue evaluar los factores predictivos de mortalidad intrahospitalaria y señala particularmente que la presencia de comorbilidades, algo también descrito en la literatura, es una causa importante de mortalidad. Es decir, aquel paciente que además de tener la hemorragia viene con múltiples patologías, como es particularmente el paciente de mayor edad, con problemas cardiovasculares, con neumopatía, es el paciente que más riesgo tiene de fallecer, como ustedes los verán en esa razón de momios que expresa el doctor de 1.6. Otro de los factores que aumentaron casi 5 veces el riesgo de mortalidad en este grupo es la hipoalbuminemia. La recurrencia de sangrado es también un factor de riesgo que supera 6 veces el riesgo de aquellos pacientes que no presentan recurrencia de hemorragia, es decir, aquellos que durante su hospitalización presentan un nuevo evento de hemorragia, tienen 6, casi 7 veces más riesgo de morir. Se utilizan escalas para estratificación, como lo veremos más adelante, y aquellos que tienen escalas de estratificación más altas, es decir, que aparentemente sugieren más riesgo, en efecto, esto demostró ser un factor de riesgo también para mortalidad. Y entre más larga era la estancia hospitalaria, también aumentó el riesgo de mortalidad, con una mortalidad global del 10%, lo cual pues obviamente nos debe siempre de preocupar. Uno de los aspectos en nuestra evaluación del paciente con hemorragia de tubo digestivo es definir si esta pudiera ser de causa varicial, es decir, aquellos pacientes con enfermedad hepática o no, porque eso va a modificar el tratamiento inicial y es el tratamiento que además no ofrece el gastroenterólogo, sino tiene que ofrecer el médico de primer contacto, es decir, muchos de ustedes, quizá aquellos que estén en alguna unidad de urgencias o de admisión continua, podrán estar enfrentándose a estos casos. Y les presento este estudio, no voy a hablar de hemorragia no varicial, porque la doctora Angélica Hernández, que es la jefa del departamento de endoscopía en el Instituto Nacional de Cancerología, tocará el tema. Pero quiero presentarles estas variables que nos sugieren o nos predicen que la hemorragia en un determinado paciente pudiera ser varicial. Y como ustedes ven, una de lo que nos ofrece más riesgo es el conocer que es un paciente
hepatópata, es decir, la historia de un paciente con hepatopatía crónica. El abuso de alcohol es también un factor de riesgo para que la hemorragia sea de origen varicial. Incluso la presentación con hematemesis y hematoquesia durante su admisión son factores de riesgo de que sea hemorragia varicial. En cambio, el uso de antiagregantes plaquetarios, de antitrombóticos como la aspirina, el clopidogrel, parece ser en esta serie un factor de protección para hemorragia por varices. Es decir, tenemos que pensar en ese paciente que no es una hemorragia varicial, sino probablemente una hemorragia por úlcera péptica. Y evidentemente estigmas de enfermedad crónica, signos como puede ser ictericia, encefalopatía hepática, ascitis, hepatoesplenomegalia, son datos que nos sugieren que la hemorragia es de origen varicial y no péptica. Estos son algunos datos que también se evaluaron en los exámenes básicos y vale la pena destacar que aquel paciente que tiene trombocitopenia o alteración de las pruebas de función hepática probablemente tenga hemorragia de origen variceal. ¿Cuáles son los pilares del manejo de la hemorragia de tubo digestivo? Y esto creo que vale la pena contemplarlo. Siempre pensamos en hemorragia de tubo digestivo y pensamos en endoscopía. Y de hecho, la endoscopía es sin duda un pilar del tratamiento de la hemorragia de tubo digestivo, pero todo lo que hay antes de la endoscopía y que no lo ofrece el gastroenterólogo, sino el médico que está en urgencias, cualquiera que sea su formación, es fundamental. Y en ese sentido, la estabilización hemodinámica, la reanimación intensiva con cristaloides, valorar transfusión, el considerar intubación en aquellos pacientes que tienen hemorragia profusa, aquel que durante su estancia en urgencias presenta hematemesis, tiene un alto riesgo de broncoaspiración y por lo tanto debemos considerar en ese grupo la intubación orotraqueal. Esa es una parte fundamental también del manejo. La estratificación del riesgo, existen diferentes escalas que no vamos a considerar en la presentación, sin embargo, sí están descritas en el capítulo del libro que ustedes van a recibir, que nos permiten distinguir a aquellos pacientes que pudieran egresarse sin hacer en ese momento una endoscopía e irse para una endoscopía electiva, de aquellos que requieren hospitalización, incluso cuidados en una terapia intensiva. Se requiere el uso de algunos fármacos en cualquiera de los contextos, tanto en hemorragia varicial como no varicial. Los de la hemorragia varicial los comentará la doctora Angélica Hernández. Yo voy a hacer algunos comentarios sobre los fármacos que se deben emplear cuando la sospecha es enfermedad péptica o hemorragia no varicial. Y saber cuándo hacer una endoscopía oportunamente. Esta además podrá hacer una estratificación del riesgo de acuerdo a los hallazgos endoscópicos y, por supuesto, el tratamiento endoscópico. De lo que platicaremos en esta presentación es de la valoración de hemotransfusión, del uso de fármacos y del tratamiento endoscópico. Es muy importante y esto creo que es novedoso porque en términos generales la idea que prevalece sobre qué debemos hacer con el paciente que llega con hemorragia es transfundir, transfundir, transfundir. Sin embargo, este estudio compara dos estrategias diferentes. Una estrategia de transfusión restrictiva, cuyo objetivo es llevar al paciente a tener una hemoglobina entre 7 y 8 gramos, contra una estrategia liberal que permite el uso de transfusiones para llevarlas de 9 a 10 o por arriba de ella. Y como ven en esta curva de Kaplan-Meier que nos habla de sobrevida, hay una diferencia significativa en la sobrevida a favor de la estrategia restrictiva. Es decir, aparentemente estos datos nos sugieren que el sobretransfundir puede tener un riesgo de mortalidad en los individuos con hemorragia de tubo digestivo. Quiero presentarles este metaanálisis específicamente para causas no variciales, que compara también el uso liberal versus el uso restrictivo de transfusión sanguínea en pacientes con hemorragia gastrointestinal y como ustedes podrán ver,
la mortalidad, es decir, una disminución en la mortalidad, favorece el uso de la estrategia restrictiva, es decir, lograr hemoglobinas solamente entre 7 y 8 y no superar este valor. Y la recurrencia de hemorragia fue menor también en los grupos en los que se empleó esta estrategia restrictiva. Esto fue un metaanálisis de 5 ensayos clínicos que casi llegaron a los 2,000 pacientes. Y vale la pena señalar que hay que individualizar los casos y, por supuesto, los pacientes con cardiopatía son una preocupación o aquellos que vienen en un franco choque hemodinámico. Sin embargo, en este estudio, algunos de los ensayos se evaluaron también riesgo de infarto al miocardio utilizando cualquiera de estas estrategias y independientemente del uso de una u otra, no hubo mayor riesgo de infarto en la estrategia restrictiva, que es una de las preocupaciones. Entonces, en este momento, la estrategia restrictiva parece tomar un valor o mayor fuerza de acuerdo a la nueva evidencia científica. ¿Cuáles son los fármacos que deberíamos de utilizar cuando se sospecha de hemorragia de tubo digestivo no varicial? Bueno, hay evidencia de que los inhibidores de bomba de protones, por ejemplo, dar un bolo inicial de omeprazol de 80 miligramos y posteriormente una infusión de 80 miligramos por hora de este fármaco o de esomeprazol o fármacos semejantes, disminuye la tasa de estigmas de alto riesgo durante la endoscopía, es decir, vemos lesiones menos avanzadas o menos graves al realizar la endoscopía y disminuye también la necesidad de terapia endoscópica. Sin embargo, vale la pena señalar que no hubo diferencias en mortalidad, recurrencia de hemorragia o necesidad quirúrgica, pero en este momento, por esas dos características, se considera fundamental el inicio del inhibidor de bomba de protones, que se considera que estabiliza el coágulo y puede disminuir riesgo de estigmas de hemorragia, estigmas endoscópicos de hemorragia. Otro de los fármacos que se ha empleado, y hay algunos metaanálisis que muestran que es útil, es el uso de procinéticos intravenosos 30 a 120 minutos antes de la endoscopía. Los metaanálisis muestran que se permite una mejor exploración gástrica con una razón de momios 4 veces superior al no uso y una disminución de la necesidad de una segunda endoscopía. No hay diferencias en otras variables, pero estas son suficientes para considerar el uso de procinéticos en estas circunstancias. ¿Qué hay de la terapia endoscópica? La terapia endoscópica, digamos, convencional, lo que en la actualidad usamos, podríamos quizá agruparlo en 3 grupos. Uno son los métodos de inyección, es decir, aquella aplicación, por ejemplo, de una solución de adrenalina a través de un inyector que pasamos por el conducto de operaciones. Esto tiene una alta disponibilidad, prácticamente en todas las unidades de endoscopía hay una aguja, hay una solución de adrenalina hay adrenalina que se puede emplear fácilmente, se ha demostrado eficacia, sin embargo tiene una tasa de recurrencia de hemorragia alta, por lo que no se recomienda usarla como monoterapia, sino usarla como un puente para una terapia adicional, muy particularmente en aquellos individuos con estigmas de alto riesgo. Los métodos térmicos existen de contacto, de no contacto, su objetivo es condicionar edema local, coagulación de las proteínas, contracción de vasos y activación de la cascada de coagulación en forma indirecta. Aquí en la imagen ustedes ven, este no es un caso de hemorragia aguda, es un caso de hemorragia crónica, pero traigo aquí este ejemplo para mostrar un método térmico de no contacto, que es la aplicación de argón plasma, que ustedes ven en esas imágenes de una ectasia vascular gástrica antral o también conocida popularmente como estómago de sandía. ¿Cómo se puede aplicar esta terapia? Esta se puede emplear también en hemorragia aguda. Los métodos de no contacto se consideran más seguros, con menor riesgo de efectos adversos como perforación. La terapia endoscópica, el método que ha demostrado también un alto índice de seguridad, que ha demostrado ser muy seguro, de fácil aplicación y por lo tanto en la actualidad tiende a ser el tratamiento de elección,
es la aplicación de clips metálicos, métodos mecánicos como los que ustedes ven en la imagen. En la primera imagen con la letra A ven ustedes una úlcera en la cisura angular, es en la parte media del estómago, con un vaso que está sangrando con un chorro de sangre, la clasificaríamos como con un estigma de alto riesgo de recurrencia de hemorragias. Es un paciente que aun cuando se diera durante la endoscopía tiene un alto riesgo de recurrir la hemorragia. Y ven ustedes en la segunda la aplicación de esta especie de grapa que le denominamos clip endoscópicos, este método mecánico. En la tercera imagen lo pueden ver ya colocado. Y en la última imagen ver la colocación de más grapas o clips en este paciente. Este es un método que ya se considera estándar para el tratamiento. ¿Qué hay de novedoso? Y esto se los tengo que presentar precisamente porque la idea es presentar cuáles son las nuevas estrategias. Hay muchas, pero he escogido particularmente dos de las que hemos descrito en el capítulo del libro, y una de ellas es unos nuevos clips que se usan y que se usan sobre el endoscopio, mientras que los que les presenté en la diapositiva anterior atraviesan el conducto de operaciones del endoscopio. Estos se colocan sobre el endoscopio. Ustedes verán la gráfica, está montada una grapa de gran tamaño que se llama, esta en particular es la denominada Ovesco, que significa eso, over the scope. Existe otra denominada Padlock, que es una técnica muy semejante, y como ustedes verán es una gran grapa, casi como de esas trampas que se usaban para atrapar osos. Esta es colocada en el endoscopio y cómo se encuentra ya cerrada. Ustedes ven lo que se hace, que es identificar el objetivo con la grapa montada, aproximarse a él, succionar la lesión y liberar la grapa. Esa es una imagen, la anterior, de una hemorragia aguda. En esta ven ustedes cómo está montado en el endoscopio. Aquí se ven los dientes de la grapa. En esta siguiente ya se liberó la grapa sobre el sitio de hemorragia, y algunas semanas después ustedes pueden ver cómo funcionó esa grapa coaptando todo la hemorragia y disminuyendo el riesgo de recurrencia de hemorragia. Otros métodos que tengo que señalar también son estos de utilizar polvos, los polvos mágicos en endoscopía. Hay dos diferentes marcas. Estos se basaron en tecnología usada por militares, en las que se utilizaba para tratar de hacer que las heridas disminuyeran su sangrado en pacientes en los campos de batalla. El Hemospray particularmente es una mezcla mineral con propiedades hemostáticas. El Endoclot es otra de estas variantes de polvos, son polisacáridos. El uso del Hemospray es inerte, no es tóxico, es de relativamente fácil uso, es como usar un extintor cuando uno quiere apagar un fuego. Y su desventaja es que si no lo dirige uno razonablemente bien y no puede cohibir la hemorragia en un intento o en un inicial, pues se oscurece el campo y por lo tanto hace más difícil el uso de otras tecnologías. Eso es lo novedoso. Pero ¿qué hay de estudios que comparen estas nuevas técnicas con las técnicas estándar? Pues desafortunadamente todavía no los tenemos, es decir, aunque son útiles para el endoscopista, sobre todo en casos en los que las terapias convencionales no nos ofrecen los resultados esperados, creo que tenemos que esperar resultados a largo plazo para poder definir su uso con mayor claridad. Esta es la invitación para que ustedes nos acompañen en Puebla, la Semana Nacional de Gastroenterología, que se llevará a cabo del 17 al 21 de noviembre. Les invito a que nos sigan a través de nuestra página web, que aparece ahí en la pantalla, a través de las redes sociales. Y en este correo que les coloco, que es mi correo personal, ustedes pueden solicitar la beca para
asistencia al Congreso o alguno de nuestros cursos de la Semana Nacional, con todo gusto les solicitaría que aquellos interesados lo anoten y que con todo gusto yo espero su correo para recibirlos en Puebla con los brazos abiertos. Y concluyo diciendo que la hemorragia de tubo digestivo alto es frecuente, con una alta tasa de mortalidad. El manejo inicial, que muy frecuentemente no lo da un gastroenterólogo, es de vital importancia, requiere todo eso, resucitación, el ABC que hemos aprendido, la estratificación del riesgo, uso de ciertos fármacos, una endoscopía temprana, se debe de evitar la sobretransfusión. La terapia endoscópica estándar incluye terapias de inyección, térmica y mecánica, y existen nuevas alternativas endoscópicas que requieren más investigación científica. Muchísimas gracias por su atención.